Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hacer el laboratorio 2 del nivel 1. Vamos a seguir trabajando con módulos, con cómo separar un problema en interfaz de usuario y en lógica de programación. Para eso utilizamos módulos, para eso los enlazamos y cómo seguimos enfocándonos en resolver el problema, para lo cual hacemos funciones. Entonces, a todos les pido que descarguen de Bloque Neon de la plataforma El Laboratorio 2. Van a ir a actividades en su módulo 1 y van a ver uno que se llama Laboratorio 2. Cuando lo descarguen, el laboratorio está compuesto de dos archivos, ¿ok? El primer archivo es un archivo PDF con el laboratorio, con el paso a paso del laboratorio. Se llama así, Módulos y Consolas, Laboratorio 2. Y también van a tener algo que nosotros llamamos el esqueleto en una carpeta .zip. ¿Qué es el esqueleto? De ahora en adelante en los laboratorios y en los proyectos les vamos a dar un código de base que lo llamamos el esqueleto. Repito, vayan haciéndolo todos, por favor, vayan descargando eh, su, su laboratorio y el esqueleto lo vayan por favor descomprimiéndolo, pero cuando lo hagan van a tener una carpeta así y dentro de ella van a tener estos cuatro archivos .py. ¿Ok? Ahora los vamos a abrir y van a ver en detalle qué es lo que tienen, pero como se pueden ver, dos de los archivos comienzan por la palabra consola y otros dos tienen, uno se llama análisis, el otro cálculo de edad. Entonces, tenemos como dos pares de archivos porque vamos a resolver dos ejercicios en este laboratorio. Em, Análisis y consola de análisis es un par de archivos y cálculo de edad, consola cálculo de edad es el otro par de archivos para los dos ejercicios que vamos a resolver. Cuando abran el archivo PDF van a tener algo como esto. Son archivos, son laboratorios bien detalladitos, paso a paso, que les explican el objetivo general, los objetivos específicos, qué es lo que van a hacer. Entonces, este es el primer laboratorio que yo lo voy a ir llevando como paso a paso, por lo menos en la primera parte. Ya de ahora en adelante, cuando enviemos laboratorios, los pueden hacer ustedes en sus casas, trabajarlos los fines de semana, etcétera. Como siempre les digo, si hacen los laboratorios no van a tener ningún problema para hacer sus proyectos. Si no los hacen, no se los aseguro. Entonces, y lo de siempre. Si tienen alguna duda, por favor interrumpan para que yo pueda aclararla porque no tengo ahorita, no estoy viendo el chat ni siquiera el Slack. Ok, entonces, el objetivo general. El objetivo general de este laboratorio es practicar la construcción y documentación de funciones. Construcción y documentación de funciones, así como introducir el concepto de interfaz por consola y de módulo. Ya lo hemos hecho teóricamente, ya lo hemos hecho algunos ejercicios o el profesor los ha hecho. Ahora es tiempo de que los empiecen a hacer ustedes. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este laboratorio? Familiarizarse con la lectura de documentación de funciones. Y este punto, muchachos, es más importante de lo que ustedes creen. Cuando ustedes estén trabajando con esqueletos, van a ver que los esqueletos tienen documentación que les dice para qué hace esa función, qué parámetro recibe, qué parámetro retorna. Es la misma información a la que ustedes pueden acceder si utilizan la función help. Recuerden que si ustedes utilizan la función help de cualquier función, algo así como help de la función, por ejemplo, print, les va a decir para qué sirve esta función. ¿Ok? Si hacemos lo mismo con la función, por ejemplo, enter, ah, mm, no salió la función enter, no sé por qué. Perdón, enter no. Input, disculpen. Les va a decir la información de qué es la función input, qué hace la función input, en qué librería está, qué es lo que hace, etcétera. Ok, acá seguimos aceptando estudiantes, no hay problema, solamente que eh, si me ayudan con la puntualidad, avanzamos más. Bueno, entonces la función help
nos ayuda a leer la documentación de las funciones, pero ustedes como están teniendo acceso al código fuente del esqueleto, ustedes pueden leer la documentación directamente en el código fuente, lo cual es muy bueno y es una buena práctica. Eh, por lo tanto, también se les recomienda y se les como inculca de que ustedes eh, puedan documentar las funciones que ustedes hagan y aprender a implementar funciones a partir de documentación. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Crear y usar módulos, construir una interfaz basada en consola para interactuar con el usuario. En clases anteriores hemos hablado de que las interfaces pueden ser de muchos tipos, web, de escritorio, aplicaciones móviles, etcétera. En este momento estamos con interfaces por consola. Aprender a conectar la interfaz por consola y los módulos de lógica del usuario o del problema, familiarizarse con la técnica divide y conquistarás o divide y vencerás. Y esto quiere decir que cuando vamos a resolver un problema, si ese problema aún se puede subdividir en otros problemas más pequeños, resolvamos primero esos problemas más pequeños y a medida de que vamos resolviendo esos problemas más pequeños, vamos a resolver el problema global. Un buen ejemplo fue uno que vimos en las primeras clases, que era que si queríamos calcular el área oscura de un cuadrado, en donde era lo que teníamos que hacer era restar el área del cuadrado menos el área del círculo. No sé si lo recuerdan. El área oscura era lo que sobraba. Entonces, para poder calcular esa área oscura, o sí, lo que hacíamos era calcular el área del cuadrado, calcular el área del círculo y restarlas. Entonces, un problema complejo lo subdividimos en dos problemas más pequeños, calcular área del cuadrado, calcular el área del círculo, que lo sabemos resolver desde pues educación primaria y pudimos resolver ese problema. Y otra cosa que es muy importante es practicar, vamos a practicar en este laboratorio el llamado de funciones con parámetro. Eh, que se encuentran en un módulo. Recuerden que para poder hacer eso utilizamos el alias del módulo con el que estamos vinculando el módulo o librería con la interfaz del usuario. Muy bien. En este punto ya todos deben haber descargado el laboratorio y tenerlo abierto, que es el mismo que les estoy mostrando. Deben haber descargado el esqueleto, que era una carpeta .zip con este nombre, módulo 1, laboratorio 2, esqueleto.zip, y descomprimirlo. Cuando ustedes lo hacen, van a tener una carpeta así, ¿ok? Y acá tienen sus archivos .py, que son con los cuales vamos a interactuar. Eh, y listo. Entonces abrimos esos archivos, ¿ok? Entonces venimos a Spider, le damos en el botón de abrir, nos vamos al lugar donde tengan esos archivos. Yo lo tengo en esta carpeta, clase 8. Estamos en la clase 8 y abro todos mis archivos, ¿ok? Selecciono todos los archivos y le doy Open. ¿Alguien dijo algo o tenía alguna duda o comentario? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces voy a cerrar este archivo. Vamos a poner esto un poquitico más grande. ¿Así lo ven bien el código? ¿O quieren que lo ponga aún más grande? Porfa, traten de responderme porque no veo si están asintiendo o no. Sí, profesor. ¿Así lo ven bien? Ok. Muy bien. Entonces ya abrimos el código, nos regresamos al laboratorio y vemos que tenemos dos actividades en este laboratorio. Uno que se llama actividad 1, análisis de años. Profe, a mí Sí, me salió el código totalmente distinto. porque estás abriendo estos archivos, ¿cierto o no? No lo hice como usted lo hizo. Sí, pero no te sale este código en consola análisis y en análisis. No, ¿Me puedes enviar una foto, por favor? ¿Alguien más tiene ese problema?
Si alguien más tiene ese problema, yo les comparto la carpeta por Slack. Eh, Sí, profe, pues a mí me sale es en la consola de Python, o sea, aparte, no en Spider, sino en la consola de Python. Voy a intentar abrirlo desde Spider, a ver si me deja desde ahí. sí, pues abre los archivos desde Spider y me cuentas, ¿ok? Eh, de nuevo, ¿alguien más tiene el mismo problema o no? ¿O los demás les sale el código que yo tengo? Profe, disculpa, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Su merced podría colocar la carpeta en Slack, profe. Lo que Sí, sucede es que yo envié correos a la universidad para que me pudiesen solucionar lo de bloque neón, porque pues me dijeron que seguí, que ya estaba inscrito en el grupo 4, pero en bloque neón me sigue apareciendo que estoy en el grupo 3. Yo ya les escribí si me podían ayudar con eso, no hay pero pues problema. hasta No te no preocupes, no te preocupes. Sí, por supuesto que puedo. Lamento que todavía no hayan resuelto el problema. Bueno, vamos a hacer algo un poquito más. Admite estudiantes. Listo. Entonces ya todos deberían. Vamos a responderle a su compañera y seguimos con la clase. Buenas tardes. Sí, tenemos clases. El link es el siguiente. Si alguien me puede ayudar enviándole el enlace de la clase de Zoom a su compañera, se los agradezco, ¿ok? Para yo así volver a la clase. No sé si está el monitor. Si está el monitor, también le pediría el favor que lo haga. Si no, cualquiera que pueda colaborar, se lo agradezco. Profe, buenas noches. Qué pena con usted. ¿En qué carpeta fue que dijo que estaba el archivo zip? En laboratorios, en el canal laboratorios ¿El de bloque neón? Lo puedes descargar de Bloque Neón en la actividad 2, en laboratorio 2, o lo puedes descargar directamente por Slack del canal laboratorios. Gracias, Omar, por compartir el enlace. Muy bien, continuamos. Este es el código que ustedes deberían tener. Ya vamos a volver al código, pero si se dan cuenta, está bien documentado, tienen las funciones como las venimos trabajando y son estos dos archivos para la primera actividad y estos dos archivos para la segunda actividad. Por lo tanto, este es el módulo que resuelve los problemas en donde están las funciones y en este archivo es donde está la interfaz del usuario y miren que acá estamos vinculando el módulo con la interfaz de usuario, el módulo análisis con la interfaz del usuario. Volvemos al laboratorio, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante ustedes tienen que leer los laboratorios bien en detalle. Y les digo algo, los proyectos aún más. Los proyectos son muy específicos, en verdad son bien detallados, pero hay que leerlos muy bien. Entonces vamos a ver qué es la actividad uno, cuál es el problema que estamos tratando de resolver. El primer caso representa un analizador de años, ¿ok? Un analizador de años. Este es un programa sencillo que le permitirá conocer el milenio, el siglo y la década a la cual pertenece el año de interés ingresado por el usuario. El programa está compuesto de dos archivos, análisis.py y consolaanalysis.py. Son los dos que les mostré, los cuales corresponden respectivamente al módulo de funciones, análisis, y a la interfaz por consola del programa, consola. El propósito de esta actividad es muy simple, leer y entender tanto la documentación como la implementación de una función dentro de un módulo y de la interfaz por consola, ¿ok? Entonces, ahora les van a explicar cómo es el módulo o el archivo análisis.py, que es lo mismo. Abra el archivo y revise la documentación de la función analizar año, así se llama la función, la cual se muestra a continuación. Y acá está el código.
Vamos a ir a Spider para ver si es lo mismo. Nos vamos nosotros al módulo análisis.py y acá está el código. Y acá está la función analizar año. ¿Ok? Lo de siempre. Las funciones comienzan por def, abren y cierran paréntesis para indicar que ahí termina el nombre de la función y que es una función. En este caso tiene un parámetro de tipo entero y retorna un valor de tipo string y tiene la documentación. Esta es la documentación que ustedes tienen que leer. Es la documentación que usualmente si les dan un código y la tiene, ustedes tienen que tratar de leerlo. Y es la misma que va a mostrarse cuando ustedes utilizan la función help para obtener ayuda sobre esa función. ¿Qué dice la documentación? Ok, esta función realiza el análisis del año recibido por parámetro. Año int. Año que se desea analizar. Debe ser un número entero positivo. Miren que acá les está dando ya la primera restricción de su programa. Esa es la importancia también de poder leer la documentación de las funciones, que te van dando restricciones sobre el uso de la función. Si primero no tenemos años negativos, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestro sistema tenemos años antes de Cristo, después de Cristo, pero no tenemos años negativos, no tenemos menos 2000, menos 3000, nuestros años son positivos. Entonces, si nosotros enviamos un año positivo, la función va a fallar. Sí, pero es que ya directamente te está diciendo que los años o los parámetros de entrada deben ser valores positivos. ¿Qué podemos hacer para estar aún más seguros de que la función haga lo que tiene que hacer? Pues ponemos una validación con un condicional y decimos si, if el año es mayor o igual a 0, lo analizo. O si el año es mayor a 1, lo analizo. Si no, no hago nada. ¿Verdad? Eso es como para validar. Pero por ahora está perfecta como está. Y ya el usuario que va a utilizar esta función debe saber de que no puede enviar números negativos. ¿Y qué retorna? Retorna una cadena, un mensaje. Mensaje con la forma el año X, donde X es el año que usted envió. Hace parte del milenio Y, del siglo Z y de la década W. Ya con esto nosotros sabemos o empezamos a entender de que eso es lo que hace nuestra función. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver. Pero de alguna manera hace estas tres cosas. Uno le envía un año y te va a decir a qué milenio pertenece ese año, a qué siglo pertenece ese año y a qué década pertenece ese año. Eso lo hace acá, aquí. Acá resuelve el problema. Acá construye el mensaje y acá lo retorna. ¿Ok? Pero como se dan cuenta, el leer la documentación es súper útil. Volvemos al laboratorio. Les muestra una imagen con la parte superior de la función hasta la documentación. Y dice, la documentación de una función corresponde a la especificación completa de la función y es el resultado del análisis del problema que se desea resolver con dicha función. La especificación contiene la descripción general de la función, primera línea. Usualmente, una línea pueden ser más de una línea, pero tienen que describir brevemente qué hace su función. Los parámetros que recibe la función y para cada uno de estos, el nombre, el tipo. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el tipo? ¿Será el tipo de dato? Perfecto, exactamente, María. Se refiere al tipo de dato. Si es int, si es float, si es string, si es booleano, si es otro tipo de dato o estructura de datos compleja. Gracias. Entre paréntesis, ¿ok? Así, año, entre paréntesis, int. Si recibiera 4 parámetros, tenemos que tener los 4 parámetros, los 4 nombres con su tipo de dato y una breve descripción del parámetro. Y si tiene restricciones el parámetro, también hay que colocarlas. Y el valor de retorno de la función, para el cual se especifica igualmente el tipo y una breve descripción. ¿Ok?
Note que la documentación de una función comienza y termina con triple comillas, ¿ok? Triple comillas. Y yo les explicaba que editores, por ejemplo, como Spider, nos ayudan con esto. Si nosotros, por ejemplo, definimos la función X, ¿ok? Esto es simplemente un ejemplo. Abro y cierro paréntesis, dos puntos, y eh, ya va. Siempre estoy luchando aquí con eso. Una, dos, y la tercera, y le doy enter. De una vez, ya Spider me provee como una plantilla para que yo coloque mi documentación. ¿Ok? Vamos a quitarla de nuevo. Vamos a suponer que esta función recibe un número. Entonces yo digo num de tipo int. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, enter. Miren que ahora hasta me colocó la plantilla para los parámetros. Antes no, porque antes la función no tenía parámetros, ahora sí. Entonces acá colocamos para qué hace la función, acá los parámetros y aquí lo que retorna. ¿Ok? Muy bien. Una vez leída y entendida la documentación, proceda a leer su implementación, la cual se muestra a continuación. Este es el resto de la función. Volvemos a Spider. Es esto. Como ya deben saber a estas alturas, cuando nosotros ponemos eh, el carácter numeral en código, significa que esa línea no es tenida en cuenta, el programa no las tiene en cuenta, sino que sirven para documentar internamente las funciones. ¿Ok? Esta es la descripción, la documentación, la ayuda de nuestra función. Esto es lo que las personas pueden, los programadores pueden consultar con la función help. Pero estas líneas que están con numeral son como documentación interna, ¿ok? Es para que uno pueda como que separar el código. Ya habíamos hablado de que son muy útiles, pero tampoco hay que abusar, tampoco es que cada cosa que uno haga las tiene que ir documentando, tampoco así. Y bueno, nosotros tenemos que calcular estas tres valores al fin de cuentas, el milenio al que pertenece el año, el siglo al que pertenece y la década. Ya vamos a ver cómo se calcula. Yo ya se los voy a explicar. Y una vez que nosotros ya construimos, ya calculamos estos tres valores, la descripción del programa nos dice que tenemos que generar un mensaje que diga lo siguiente, se me perdió. Mm, ya va, se me perdió dónde está. Ah, aquí está, perdón. En la documentación. El año X hace parte del milenio Y, del siglo Z y de la década W. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que generar, que tenemos que devolverle al usuario. ¿Ok? Fíjense que acá lo estamos generando y lo estamos guardando en la variable respuesta, que es la que nosotros retornamos en la línea 31. El año, lo convertimos a un string antes de concatenarlo, hace parte del milenio, del siglo, y de la década, década. ¿Qué ven raro en esta construcción de esta cadena? ¿Alguien ve algo raro o diferente que no hayamos visto hasta ahora? El slash al final para que no se vea como todo de corrido. De acuerdo. Gracias. El slash lo que nos permite es como indicar de que estamos construyendo una cadena que continúa abajo, que es la misma cadena, pero no la queremos hacer en una sola línea. Porque esto no es muy bueno que digamos, que yo haga esto. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera me va a caber en el editor. Y no sé si se fijan, pero Spider
tiene una linecita vertical acá blanca. ¿La ven? ¿Sí la logran ver? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Eso sirve para hasta ahí, Sí, señor. como un tope. Es una sugerencia de que no hagas líneas más largas de ahí. Exactamente. Para eso sirve. Ese es el estándar, un estándar muy conocido en Python, que te dice que las instrucciones no deberían tener más de 80 caracteres. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá hay 80 caracteres. Esto se puede cambiar, pero ya, él simplemente te está sugiriendo. De ahí no pases. ¿Ok? Miren que hasta la documentación no le está poniendo así. ¿Ok? No le está poniendo así, porque ya se pasa de la línea, sino que continúa acá abajo. No es de vida o muerte que si ustedes colocan una línea un poquito más larga algo va a fallar. No, simplemente es una muy buena recomendación porque una de las características de la programación en Python es que sea legible, fácil de leer e instrucciones infinitas horizontalmente no son legibles. ¿Ok? Entonces, como su compañero dijo, para eso sirve este slash, para indicar de que la instrucción continúa en la siguiente línea. Muy bien, entonces hasta ahora sabemos hacer esto. Esto tampoco nos representa ninguna dificultad. Quizás lo único en donde nosotros tenemos que invertir tiempo es en hacer esta parte. Y de hecho, tiene sentido porque esta es el problema en sí. Esto es lo que nosotros queremos resolver. Nos están pidiendo una función que haga esto y que genere el mensaje. ¿Ok? Entonces, muy bien, nosotros tenemos un año, vamos a sacar aquí la calculadora, vamos a decir el año 2023. ¿En qué milenio o qué milenio es el año 2023? 3. El 3, ¿cierto, Felipe? Entonces, rápidamente, bueno, acá estamos viendo el código, pero ¿cómo matemáticamente tú calcularías a partir de este año el 3? Es decir, está en el milenio 3. Te piden resolverlo con lápiz y papel, ¿tú qué harías? O mentalmente, ¿tú qué harías? ¿Se te ocurre algo? ¿O a alguien más se le ocurre algo? Tienen el código, así que es casi trampa. Lo que hacemos es dividirlo entre 1000 y le sumamos 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos un año entre 1000, vamos a obtener este primer dígito. Si divido 2023 de forma entera entre 1000, obtengo 2, ¿verdad? Porque como estamos dividiendo de forma entera, esto no se toma en cuenta y obtengo 2. Y lo que hago es sumarle 1, una unidad. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros estamos dando el año 50 después de Cristo. Esto no es el milenio 0, esto ya es el milenio 1. Si divido esto entre 1000, obtengo 0 y le sumo 1 y ya tengo el milenio 1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la instrucción 21. Milenio es igual al año, que es el parámetro de entrada, división entera de 1000 más 1. Recuerden que un solo slash es división con decimal y 2 slash es una división entera. ¿Ok? Con respecto a siglo, es exactamente lo mismo, pero ahora dividimos entre 100. Volvemos al punto del 2023. ¿Qué siglo es el año 2023? 21. 21. 21, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos 2023, división entera entre 100, nos da 20. Y le sumamos 1 y ya tenemos el 21. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá en la línea 22. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Se los agradezco. Entonces, Profe, se corta un poquito. ¿a todos se les está cortando mi voz?
No, señor. No, señor. No, A mí sí. Bueno, creo que no soy yo. La verdad, creo que no soy yo. Pero si me pueden confirmar si todos me escuchan entrecortado o no, también se los agradezco. Si no, bueno, entonces les pido que revisen la clase después. Recuerden que yo la subo, que la revisen porque posiblemente es un problema de conexión, pero creo que no es de este lado. Muy bien, entonces de esta manera estamos calculando el año, de esta manera estamos calculando el siglo. También quiero que noten de que no estamos haciendo nada raro. No estamos haciendo una operación compleja, no estamos utilizando ni siquiera funciones particulares de Python para hacer esto. Simplemente estamos utilizando divisiones enteras y un poquito de lógica. ¿Ok? Y por eso volvemos a lo que hablamos la primera clase. Aquí vinimos a resolver problemas. ¿Ok? Vamos a resolver problemas. A eso vinimos a esta clase. ¿A través de qué herramienta? De un lenguaje de programación, en este caso Python. La década sí es un poquito distinta, ¿ok? La década sí es un poquito distinta. Si intuitivamente uno pudiera pensar que si milenio se calcula dividiendo entre 1000, el siglo se calcula dividiendo entre 100, entonces la década la calculo dividiendo entre 10, intuitivamente, ¿ok? Algo así como década es igual al año entre 10 más 1. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué esto es incorrecto? ¿Por qué la línea 23 es incorrecta? ¿Qué pasa si yo divido 2023 entre 10? ¿Qué obtengo? Decimal. No, porque estoy utilizando división entera. Pero ¿qué valor obtengo si divido 2023 entre 10? O sea, el resultado es 202.3. Nos dan los 202. 202. puntos. ¿Y decir que estás en la década 202 tiene sentido? No, señor. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, como les digo, intuitivamente uno pudiera pensar que así se calcula la década, pero no se calcula de esa manera. Y acá llegamos a otro punto que quiero tocar con ustedes, que es que el código que ustedes hagan lo tienen que probar y probar y probar. Esa es la única manera de saber que está bien, porque ustedes calculan el milenio de esta manera y dicen, ya, perfecto, hacen una o dos pruebas como las que yo hice en la calculadora. Después hacen lo mismo con siglo y ya, ustedes dicen, pues nada, la década es de esta manera y ya solucioné esto. Y no es así. En este caso, calcular la década es contraintuitivo. Entonces, lo que les digo, esto está mal. ¿Cómo calculamos la década? ¿En qué década estamos en este año? 3. En la década 3. ¿Y quién respondió 3? ¿Quién respondió? Yo. Ok, Felipe, quédate conmigo. ¿Y cómo tú calculaste 3? ¿Qué hiciste mentalmente? ¿O cómo pensaste que era 3? ¿Qué hiciste mentalmente? No programando ni nada. No, la respuesta ya me la sabía. ¿Por qué te la sabías? Porque no son preguntas que nos hacían normalmente y pues no me la aprendo. Pero Ok, te matemáticamente no. cambio la pregunta. Yo te digo 1990. ¿Qué década es? ¿En qué década está el año 1990? ¿Alguien me puede decir en qué año está, en qué década está el año 1990? ¿En la 1? No, en la 9, ¿cierto? En la novena. ¿No serían a 10? En la 1990, sí, es la década 10. Ya esa es la década 10 de ese siglo, exactamente.
porque siempre es el dígito más 1. Ok, entonces como nos podemos dar cuenta, para calcular la década, nosotros lo que nos interesan son los últimos 2 dígitos. ¿Ok? Esos últimos 2 dígitos son los que nos dicen en qué década está. Y para nosotros obtener dígitos, recuerden que si queremos obtener el último dígito, utilizamos el módulo 10. Si queremos obtener los últimos 2 dígitos, utilizamos módulo 100. Si queremos obtener los últimos 3 dígitos, utilizamos módulo 1000. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos acá. Vamos a decir año es igual a 1993. ¿Ok? Si yo digo año módulo 10, obtengo el 3. Si yo digo año módulo 100, obtengo el 93. ¿Lo ven? Si yo digo año módulo 1000, obtengo los últimos 3 dígitos, 993. Entonces, como nosotros, para poder saber en qué década estamos, solo necesitamos los últimos 2 dígitos del año, utilizamos el módulo 100 para capturarlo. ¿Ok? Una vez ya obtuvimos esos 2 dígitos, que son los que nos interesan, si hacemos el resto de la operación, división entera de 10 más 1, que era lo que habíamos hecho inicialmente. Esta parte, ¿ven? Esta parte o toda esta parte es la misma parte que viene acá abajo. ¿Qué es lo que cambia? Que no es sobre año, es sobre año módulo 100, sobre los últimos 2 dígitos. ¿Lo ven todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera, ya resolvimos nuestro problema. Nos tocó utilizar un poquito de lógica, un poquito de, pues así como de razonamiento y operaciones matemáticas, no más que eso. Y ya resolvimos nuestro problema. Ahora nuestras 3 variables, milenio, siglo y década, tienen los valores que estamos esperando. Podemos construir nuestra respuesta como cadena y la devolvemos. Y ya terminó nuestra función. En el laboratorio van a ver que se explica todo esto paso a paso. ¿Ok? Cuando aparece el código, les empiezan a explicar paso a paso qué es lo que hace cada uno de estos caracteres, el numeral para los comentarios, este backslash para continuar instrucciones en la línea siguiente. No les explica mucho esta lógica, yo se las quise explicar, pero al fin de cuentas ya ustedes entienden que esa función hace lo que se supone que hace. Ahora continúo explicándoles la interfaz, la consola del usuario, ¿ok? Y de nuevo, vemos una consola muy sencilla y se las explica acá también. Entonces, nos vamos ahora a la consola. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vincular el módulo con nuestra interfaz de usuario. Eso es lo primero. Utilizamos el import, el nombre del módulo y le ponemos un alias. Ya con este alias podemos llamar a las funciones que están en el módulo. Fíjense que acá yo hago como doble clic, se resalta el alias y acá está la función. Y bueno, está compuesta por 2 funciones y una llamada, que es nuestro programa principal. Iniciar aplicación es la primera función que se llama. Lo que hace es mostrarles un print. Bienvenidos al analizador de años. Y se llama en sí a la otra función, ejecutar, analizar año. Una práctica que ustedes van a ver en estos esqueletos es que de este lado está una función que queremos invocar o llamar y del lado de la interfaz tenemos una función que es la que la llama y tiene el mismo nombre pero con el prefijo ejecutar guión bajo. Queremos llamar analizar año, ejecutar guión bajo, analizar año. Si tuviéramos analizar siglo, del otro lado tenemos ejecutar, guión bajo, analizar siglo. ¿Ok? De esta manera rápidamente uno ya sabe cómo que están relacionadas.
¿Qué hace esta función? Pues esta es la función que le pide al usuario el año de entrada, que llama a la función que tenemos en el módulo enviando este argumento, captura el resultado de la función en esta variable y se la muestra al usuario. Da la casualidad que esta variable que se retorna se llama respuesta y acá se llama resultado. Las dos se pueden llamar respuesta, las dos se pueden llamar resultado, una se puede llamar R, otra se puede llamar como sea, ¿ok? No importa. Lo que se está pasando en sí es el contenido de la variable. Eso es lo que se está pasando en sí. El contenido de la variable. ¿Y cuál es el contenido? Esta cadena que está aquí. Y listo. Se imprime esta función que como no retorna nada, también la podemos llamar procedimiento. Al terminarse esta instrucción se regresa acá. También termina este procedimiento y terminó nuestro programa. Vamos a probarlo. Le damos a ejecutar. Bienvenidos al analizador de años. Es este primer mensaje. Ingrese el año que desea analizar. Habíamos hablado del 2023. El año 2023 hace parte del milenio 3 del siglo XXI de la década 3. Lo volvemos a ejecutar y le enviamos 1993. Ahora, milenio 2, siglo XX, década 10. ¿Ok? Funciona nuestro programa. Todo está perfecto. Como se dan cuenta, esta es una buena forma de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque si necesitamos resolver más problemas de analizar años o fechas, agregamos las funciones acá. Las agregamos, las probamos y nos damos cuenta de que nuestro módulo de análisis funciona bien. Y después, si queremos mostrarle cosas diferentes al usuario, modificar cómo interactuar, lo hacemos de este lado. Qué sé yo, quiero mostrar la bienvenida un poquito más bonita o no sé, vamos a ponerla con unos numerales, no es que se vea más bonita, simplemente hacemos esto. Aquí podemos poner también una cadena como para decirle resultado. Ok, acá estoy poniendo cualquier cosa. Vamos a poner el... Ok. Bueno, preguntas con respecto a esta primera actividad o dudas, comentarios, cualquier cosa. Muy bien, está sencillo, ¿cierto? Y lo bueno es lo que les comento, que así son los laboratorios. Ustedes van a tener el paso a paso, guiado. Lo que tienen que hacer es invertir el tiempo de hacerlos. Ahora tenemos una actividad 2, cálculo de la edad de una persona. En este caso, como precisamente yo lo que quiero es que ustedes ya empiecen a practicar el leer el código, el leer las funciones, el leer los requerimientos. Esta actividad la van a hacer ustedes. Acá dice claramente, hágalo paso a paso. Esta actividad 2 es un esqueleto que está no completo del todo. Precisamente lo que se les pide es que ustedes lo completen. La interfaz del usuario pues tiene el iniciar aplicación, el iniciar aplicación de nuevo, tiene un mensajito, bienvenido a la calculadora de edades. Fíjense que al final de bienvenido a la calculadora de edades está este carácter que es un \n. Esto lo que hace es que se salte una fila. Vamos a mostrársela, es más fácil mostrársela. Que el mensaje no ¿Es un salto continúe de línea? un salto de Que es, línea. Exacto, entonces ustedes ponen hola, backslash, a ver, ¿dónde está el backslash acá? Backslash n, estudiantes.
Y miren cómo aparece. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estábamos ejecutando este programa, acá no teníamos el \n y esto se ve así como muy pegado. Alguien puede decir, pues yo quiero separar esto, como que el encabezado de esto, pues ustedes simplemente ponen acá un \n. ¿Ven? Y ahora se ve así. No sé si ya lo saben, pero si ustedes están ejecutando un programa y no lo quieren continuar, no tienen que cerrar Spider. Le pueden dar en este cuadradito rojo, que es como un stop, y la ejecución de su programa se interrumpe. Muy bien, entonces acá ustedes tienen un mensaje, llaman a la función ejecutar calcular edad, se llama esta función, se le pide al usuario un año mes día, acá se le pide otro año mes día. Lo que van a hacer en el problema que se quiere resolver acá es el de poder calcular la edad de una persona, pero para eso ustedes tienen que dar la edad de la persona y la fecha actual para restar las edades. ¿Ok? Es como que ustedes envían, por ejemplo, ¿La no fecha sé, actual de qué? la del día. La del día. Era justo lo que les iba a explicar. Por ejemplo, supongamos que una persona nació el 10 de marzo del ¿Me 2002. escuchas? Sí, sí, te escuché. Ay, Sí. disculpa, no te escuché. Que era justo lo que iba a explicar a qué me refiero con la fecha actual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el usuario, supongan que nació el 10 de marzo del 2002, pero entonces ustedes quieren saber cuál es su edad. Bueno, primero ingresan el 10 de marzo del 2002, en este caso 2002 como año, mes 3 y día 10, y después ingresan la fecha actual, que sería año 2023, mes 3, día 29, sí, 29. Y a partir de la fecha de la persona y la fecha actual, se pueden hacer restas y saber qué edad tiene la persona. ¿Ok? Entonces, Es como cuando se calcula, por ejemplo, en qué año nació con el año en que estamos actualmente y ahí resume pues cuántos años tiene. en ese caso, exactamente, tú estás partiendo del año actual y, y la edad y restas. Exacto. En este caso, lo que estamos pidiendo, y ahí te da el año en que nació. En este caso, lo que estamos diciendo es, la persona nació esta fecha, hoy es esta fecha, porque necesitamos un punto de comparación, y resto, la mayor contra la menor, ciertas restricciones, y obtenemos la edad de la persona. ¿Ok? Eso es lo que queremos resolver acá. Aquí se solicitan unos datos, los otros datos, y después miren que acá hay unos comentarios. Se calcula la edad de la persona usando la función calcular edad y se imprime el resultado por pantalla. To do. To do significa por hacer. Completar. Lo que sigue lo tienen que hacer ustedes. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es tan sencillo como llamar a la función calcular edad que está en este módulo, aquí abajo, calcular edad, enviarle los parámetros que está esperando esta función calcular edad. Miren, año actual, mes actual, día actual, año de nacimiento, mes de nacimiento, día de nacimiento. La fecha 1, la fecha 2. Esta función va a retornar un valor. Ese valor lo van a capturar de este lado y lo van a imprimir. ¿Ok? Yo lo voy a hacer acá. Es así. Resultado es igual a mi módulo mod. Llamo a la función. Miren que Spider me ayuda. Voy a poner esto un poquito más grande por si no lo están viendo bien. Y vamos a llamar a la función calcular edad. ¿Ok? Y miren que Spider en este caso les está hasta sugiriendo cuáles son las variables que ustedes tienen que enviar. Simplemente que acá se llaman distinto a cómo las está esperando la función. ¿Ok? Entonces en este caso enviamos año A de año actual, mes A de mes actual y día A de
Y aquí lo mismo, año N, de año de nacimiento, mes N y día N. Listo. Esto es lo que nos está, son los parámetros que está esperando nuestra función en el módulo. El resultado lo capturamos y acá lo imprimimos. De nuevo, estamos cumpliendo lo de que todos los input y todos los print se hacen en la interfaz del usuario, no en los módulos. En los módulos solamente se resuelven los problemas. La lógica del problema. Muy bien, ya completamos esta parte. A partir de documentación, que era uno de los requisitos, ¿ok? Muchas veces van a completar los programas a partir de la documentación. Y, ok, ya estoy llamando esta función, pero esta función no está hecha. Está simplemente el esqueleto. Si se fijan, acá les va a explicar todo lo que tienen que hacer. Y a la vez hay otras dos funciones. Diferencia fechas, fecha a días. ¿Ok? Entonces, este módulo es lo que ustedes tienen que hacer como laboratorio 2. ¿Ok? Esta es su tarea, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo van a hacer? Van a leer el laboratorio paso a paso, lo que les dice que hagan, el cálculo edad, este módulo. Aquí les va a explicar todos los problemas, todas las funciones, les va a mostrar los subproblemas asociados a esta actividad, el subproblema 2, el subproblema 3, y después la interfaz de consola se las explica, pero esa parte ya la acabamos de ver y ya completamos lo que falta. Una vez que ustedes terminen este archivo, que en sí lo que tienen que hacer es agregar código a partir de estos comentarios, aquí, acá y acá, son las tres funciones que se les está pidiendo que ustedes hagan, lo van a probar a partir de acá. Sugerencia, no lo prueben una vez, no lo prueben con una edad, prueben varias edades, que ustedes ya sepan cuál es la edad esperada, entonces prueban con varias fechas a día de hoy y validan de que todo esté correcto. Una vez que ya lo probaron, y les repito, pruébenlo bastante, lo tienen que entregar en bloque neón para que yo les pueda dar el feedback y yo les pueda decir si está bien o no. ¿Cómo lo van a entregar? Bueno, van a agarrar estos dos archivitos, estos no, porque estos estaban completos, sino estos dos los van a agarrar, los van a volver a comprimir en un .zip en una carpeta que tenga su nombre de usuario de Uniandes y lo suben directamente como actividad. Acá se les sugiere ponerles este nombre que es módulo 1, laboratorio 2 y en vez de login, su login particular de Uniandes.zip. ¿Ok? Entonces, preguntas, muchachos. No, señor. ¿Se Sí, entrega cuándo, profe? Que está libre, está libre. Trabajenlo estos días y cuando puedan lo suben idealmente antes del fin de semana, como les digo, porque está por salir el proyecto y no quiero que se les solapen las actividades. Pero cuando digo antes del fin de semana es para que les pueda dar el feedback a tiempo, ¿no? Si no, no hay problema. Profe, qué pena, yo tengo un problema. Es que, bueno, descargué tanto el PDF como los archivos de esqueleto, pero cuando entro a Spider para poder abrirlos, no me aparece como en el archivo de descargas, pero me voy, digamos que a mi computador y sí aparece en el archivo de descargas, pero cuando lo intento poner en Spider no me sale. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Ahorita que terminemos la clase, la Profe, grabación, lo podemos revisar. profe, Digamos a que mí me eso es pasó algo un problema logístico. con Ya mi voy, ya voy, compañera. un segundo. Esos son temas logísticos, ya los vamos a ver, pero pregunto más con respecto a la actividad. Ok, En- profe. ya lo vemos, Ángela, no te preocupes. Dudas con respecto a la actividad, a lo que tienen que hacer en sí. Eh, lo que tienen que hacer es ir leyendo paso a paso, ¿ok? La actividad 2, paso a paso. Tómense el tiempo de leerlo paso a paso. Todavía tienen una hora más de clase. Les voy a dejar esa hora de clase libre para que ustedes lo vayan haciendo.
Tenemos el monitor ya aquí en la clase. Si tienen dudas, le pueden preguntar al monitor por Slack. Me pueden preguntar a mí también por Slack. Pero la idea es que trabajen en sus casas y vayan resolviendo el problema. Aprovechen esta hora para hacerlo. Si no lo logran hacer en esta hora, no hay ningún problema, pero por favor traten de aprovechar esta hora. ¿Ok? Bueno, voy a parar la clase hasta acá y ahora sí resolvemos los problemas logísticos. Chao.